Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 31 de mayo del año 2018. Estamos con Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bien. Oh, qué serio. Es que estoy serio. Serio y como... Y enojado. Así, duro, así, rígido. Carlos Ramela. Bien. Tengo miedo, pero estoy bien. Intimidado. Bueno, y saludamos también a Universal Tú, que enseguida se incorpora. Lo irracional no contribuye a la política, la degrada. En el dolor y en la rabia que causa un homicidio no hay pensamiento. Lo reactivo no aporta a la construcción de una sociedad mejor e integrada. Por el contrario, la fragmenta y continúa alimentando falsas dicotomías. Esta advertencia fue realizada ayer vía Twitter por el diputado del MPP Alejandro Pacha Sánchez. Aunque no aludió explícitamente al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, emitió ese comentario minutos después de que el jefe comunal se refiriera también en Twitter al asesinato de una mujer en Neptunia, ocurrido durante la madrugada del miércoles. En su posteo, ¿qué había dicho Orsi? Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro, acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe. Consultado después por Telemundo sobre a quién se refería con ellos y nosotros, el intendente explicó. Yo creo que hay un sector de la sociedad para quien la vida no vale nada, que no es un sector social, porque cuando uno mira cómo se mueven los narcotraficantes en este país, por más origen humilde que tengan, los abogados son gente conocida. Entonces atraviesa todos los sectores de la sociedad, donde el tema del acceso, la llegada a este país de hace unos años, la pasta base, el cambio de mentalidad que ha tenido incluso hasta el acto delictivo, donde, repito, la violencia es inconmensurable. O sea, hizo que yo planteara eso sin mucha explicación, desde el dolor puro, por vivir en la zona, por reconocer y por pensar y por seguir defendiendo desde el punto de vista ideológico la clase trabajadora de mi país. Varios de ustedes querían hablar de estos hechos de violencia, pero sobre todo de este debate, de estas posiciones políticas. ¿Quién empieza? ¿Tú, Esteban? No, yo no voy a hablar de este debate. Lo voy a decir claramente. Es un episodio, me da vergüenza que reafirme que un sector del Frente Amplio, absolutamente mayoritario, se haga responsable con estas interpretaciones sociológicas baratas, lo voy a repetir, sociología barata, de que siempre hay una explicación para todo esto. Hay momentos en que hay cosas que cambian la calidad de las cosas. Este es un episodio más, como los de Atlántida que fueron liberados o como otros más. ¿Qué podían robarle a una mujer que sale a las 11:30 de la? Le podían robar lo que no le robaron, 100 pesos. Y la mataron. Y eso es una pintura de la sociedad. ¿Nos vamos a poner a discutir si estamos más cerca o más lejos de Honduras y de Guatemala? No. Estamos cerca del Uruguay de mayo del año 2018. Y eso es una tragedia. Y la tendencia es malísima, absoluta. Y hay dos fenómenos que brevemente quiero analizar. Uno es un fenómeno... Kant decía que la guerra es peor, no solo por los que mata, sino por los que hace nefando, por los que hace malo, y es lo que nos está pasando. En la sociedad uruguaya, yo ayer en el piquete vi mujeres diciendo que iban a tener que tomar las armas en sus manos y hacer justicia por sus manos. Lo deben haber visto todo. Y eso es lo que está pasando. Se está pudriendo la sociedad uruguaya bajo nuestros ojos. Y algunos salen a explicar que con el inmediatez no podemos reaccionar. Pero ¿cómo queremos reaccionar? ¿Cómo queremos? Y yo digo que el otro aspecto es la resignación. Vamos a hacer una comisión, vamos a formar, ahora en vez de escuchar las explicaciones del ministro del Interior, vamos a tener 4 ministros explicándonos la situación. Mientras estaba reuniéndose todo eso, 4 ministras, o 2, 3 y secretarios se reunían en no sé en dónde, en algún balneario, porque ahora los balnearios se transformaron en una tragedia. Eran porque todo el mundo lo sabe. De la reunión todo el mundo que el lo sabe. Vázquez había Al tenido norte
Con los vecinos de San Luis. Se instaló una parte de la delincuencia fundamental. Y yo quiero decir... Al norte de la Interbalnearia. Al norte del Interbalneario. Yo quiero decir que hay soluciones, que son integrales, que hay que aplicar una política, todo eso es cierto, pero que va a llevar un tiempo. Y mientras tanto, si no tomamos medidas de otro tipo, que son, señor presidente de la República Oriental del Uruguay, esto le hace falta liderazgo, no citar una comisión de ministros para que expliquen o para que coordinen. Si el ministro del Interior y su subsecretario no están dispuestos a ir al otro día a un lugar donde se cometió un crimen tan horrendo como ese, instalarse y averiguar por qué los patrulleros demoraron 20 minutos, por qué la ambulancia demoró 40 minutos o más, 2 horas creo, por qué no cruzan la interbalnearia un equipo de la policía que le haga la vida imposible a los chorros con cuestión judicial, ¿cómo no? Pero la vida imposible, con policía de investigaciones hasta que se sepa quiénes fueron los dos, que todo el mundo lo sabe, porque hasta le conocen la pollerita a la mujer que estaba en la moto que mató, los mande preso y lo deje 45 años, ¿tá? O todo el tiempo que se pueda estar. Pero falta liderazgo. Pero para eso hace falta liderazgo, hace falta ser de izquierda o republicano, no es una virtud, pero yo reivindico la mía. Hace falta tener cojones. ¿Por qué? ¿Le vamos a depositar en el odio de la gente los problemas? La gente va a salir a pedir las guardias azules de Etiopía que vengan para acá dentro de poco. Y eso es culpa nuestra, porque no hay nada más injusto que la inseguridad. Y lo que dijo ayer Orsi es la reacción de un ser humano. Y lo que dicen los otros es la reacción de burócratas que tienen una responsabilidad histórica. Y el presidente, si no quiere pasar a la historia, después de haber hecho un primer gran gobierno, como el responsable de la degradación de este país, a los niveles que está degradándose todos los días, porque todos los días uno se entera de algo peor de lo del día anterior. Bueno, esto hace falta liderazgo. Y él lo tiene, porque, mira, si llegó a ser presidente de Progreso y del Arbolito, que yo los conozco porque medio soy de La Teja, hay que tener eso. Ahora, el asiento lustra cosas y deslustra otras. Los demás quedaron todos escuchando, silenciosos, anonadados. Yo comparto en buena parte el diagnóstico y el enojo de Valenti, como también me hago piel de las expresiones de Orsi ayer, que demuestran que en política se puede ser de derecha, de izquierda, de MPP o de cualquiera, pero que hay también cosas obvias o actitudes humanas coincidentes que condenan lo que hay que condenar y tienen la valentía de hablar en determinadas circunstancias. Pero lo que creo que subyace debajo de esta polémica es una vieja discusión que hace muchos años existe sobre cómo hay que actuar frente a la delincuencia. Hay dos métodos tradicionales o dos extremos tradicionales que para mí no son excluyentes, sino complementarios. El problema pasa porque la izquierda siempre, o cierta izquierda por lo menos, ha querido ver que la delincuencia solo se puede combatir con mejoras sociales, que bastaba que ellos llegaran al poder y desparramaran recursos generosamente entre los más necesitados para que se terminara la inseguridad y solucionaran todos los problemas. Y eso es una utopía, pero además es una explicación equivocada desde el momento que lo que estos gobiernos del Frente hicieron en esa materia fue paupérrimo, porque no hubo una búsqueda honesta, sincera de la igualdad o la mejora de la desigualdad social, sino simplemente medidas demagógicas, pero además mataron a la educación pública, con lo cual el futuro a mediano y largo plazo es tétrico. Ahora, tampoco tienen, porque la verdad hay que decirlo, no alcanza nunca todo eso, porque eso es algo que dentro de 15 años cambiará la inclinación al crimen y la actitud de ciertas personas. Pero en el hoy, en el drama actual, en la circunstancia actual, cuando nos están matando todos los días, creo que en mayo llegamos a 43 asesinatos, si no me equivoco, es que hay que actuar por la vía de la represión. Nadie dice que sea la represión
golpista o antidemocrática, pero hay represión. Hay que darle más recursos a la policía, hay que tener liderazgo. Hay que tener liderazgo, hay que saber de alguna manera entender que hay que convencerse que la represión debe existir encausada correctamente, y por último que hay un régimen sancionatorio que de alguna manera puede actuar en estas circunstancias. ¿Eso termina todo? No, eso genera una contención actual. Para el mediano plazo hay que buscar cosas más profundas. El error del señor Sánchez y demás es que se quedan solo en esa segunda alternativa de largo plazo o mediano plazo y no ven lo otro porque tienen una ceguera ideológica. Ese es el problema. Ellos piensan que el delito es consecuencia de una sociedad que ha excluido a determinadas Son muy personas. generosos, no tienen una ceguera ideológica. Porque la ideología, en ese sentido, te puedo dar 1000 ejemplos de otro tipo. Tienen una ceguera burocrática. Tienen que explicar el funcionamiento de un ministerio. A mí me parece que esto es un mundo de cosas en disputa, de conceptos en disputa, ¿no? Pero me parece que hay una cosa central. Yo discrepo con lo que sostiene, con lo que dijo Orsi en cuanto a que somos ellos o nosotros. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Es difícil de identificar. ¿Pero por qué es difícil? No, porque es difícil, porque el ellos y nosotros tiende a ser una especie de corte de la sociedad del medio. ¿Y si existe? No. Vamos a entendernos. Por ahora, la estructura delictiva, es decir, las bandas delictivas son minoritarias. Pero es esa la línea Sí, pero no es 3%. leído. No, pero no es leído así. Ni es dicho ni es leído así. No, es eso. No, el discurso que hay, vos lo sabés, salimos a matar pichi. Esa es la. No. Bueno, Esteban, vos creerás otra cosa. Yo creo que ese es el temor y ese es el riesgo. Esos son las víctimas peores. Ese es el riesgo. Sí, claro que son las víctimas peores, pero para cierta clase media que se siente el eje del universo, bueno, el problema son los pobres e ignorantes. Y los pobres ignorantes son consecuencia de una estructura social que permite que esa gente sea pobre e ignorante. Eso es un hecho, independientemente de cómo haya que actuar o de cómo se vean las cosas. Entonces, el discurso de ellos o nosotros es complejo. Esto no es una guerra. Esto todavía es un Estado intentando establecer cierta orden y cierta posibilidad de convivencia. Todavía es eso. Lo hace mal, no lo está haciendo. El problema es que no lo está haciendo. Pero no estamos en una situación de guerra interna, que es lo que se desprende de ese discurso. Me parece importante, porque si no se justifica la propia inacción en una especie de... Es decir, ¿qué es esto? ¿Cuál es la respuesta? La consecuencia lógica de lo que dice Orsi es, bueno, hay que llamar al ejército, hay que eliminar las garantías, no sé cuánto. Sí, esa es la lectura que el grueso de la gente hace. No necesariamente llamar al ejército, ¿no? Hay pasos anteriores. Con 30.000 policías. Bueno, no, es que justamente a eso es a lo que voy. Acá hay un problema que es que por alguna razón, en eso coincido contigo, por alguna razón, yo no sé si es miedo, si es interés, si es incapacidad, si es qué, pero la estructura policial no está funcionando. Resulta que se creó la Guardia Republicana, que tiene 1000 hombres. 1000 y pico. Ahora este año llamaron a 300 personas más. Un armamento de primera fila, es decir, todo lo elite, exacto, de infantería. Ahora, que yo sepa, no existe ninguna banda en el Uruguay que tenga ese número de personas ni esa capacidad de armamento. O sea que no es una imposibilidad militar de imponerse. Es otro, el problema es otro. Esto es como si... Entonces, pensar en llamar al ejército y en eliminar garantías es como si yo tuviese un revólver en la mesa de luz, pero digo que no me puedo defender porque no tengo una bomba atómica. Bueno, usá primero la herramienta que tenés, la que creaste, que cuesta un montón de plata, y si realmente se viese desbordada, bueno, ahí hablaremos. Pero por ahora, los recursos del Ministerio del Interior están sin usar. Es decir, ahí. Ahora, solo quería contestar una cosa, que es que yo sí creo que el problema es de origen socioeconómico y educativo, y que las políticas sociales que se han hecho son absolutamente disparatadas, porque en vez de apuntar a las dos cosas que son fundamentales, que son la educación y el trabajo, es decir, crear educación y crear hábitos de trabajo, apostó simplemente a transferir recursos. Esto era previsible hace 10, 15 años que iba a pasar, porque se ha equivocado el rumbo, ¿no?
y creo que no lo arreglamos ni con policía ni con ejército exclusivamente. Sí tienen que ser usados, sí tienen que dar cumplir todas las funciones que el sistema republicano les impone, pero si no cambiamos el rollo en las políticas sociales, vamos al diablo. Yo comparto el tema de que no parece ser un problema de recursos. Primero porque ha aumentado significativamente el presupuesto del Ministerio del Interior, porque en términos comparados Uruguay tiene un número de policías alto per cápita, porque tenemos un número de presos alto per cápita, y me parece que va más por el lado de una cosa que decía Esteban, un tema de liderazgo, ¿no? Falta desde arriba del presidente y el ministro una acción decidida. Si la respuesta ante esta verdadera ola que estamos sufriendo, mayo, por lo que estuve viendo, es el mes de más asesinatos en la historia del Uruguay. Entonces, es un problema real, está instalado, claro. No es un problema que esté inventado, no es sensación térmica, es un problema real. Y si la respuesta del presidente es voy a mandar una ley, voy a crear una comisión, es que no va a hacer nada, porque eso es no hacer nada. Y después uno ve también una gran ineficiencia del Ministerio del Interior para actuar en cosas tan absurdas como que la gran novedad de los últimos tiempos había sido el sistema del Guardián que habían comprado, que iba a ser para inteligencia, no sé qué, y resulta que ahora se desayunan que los delincuentes usan WhatsApp y que el WhatsApp no lo puede interceptar. Pero nos están tomando el pelo. Yo no puedo creer que sean tan inútiles. Algo se les está escapando una tortuga. Y me parece que hay un tema claro de que el Ministerio del Interior no está actuando como corresponde. No es falta de recursos, es que no saben qué hacer. Y van con esto que extienden el PADO. Hoy, en la entrevista que hacías hoy de mañana el vecino de Salinas, decía que él veía el PADO con 2 policías en Salinas y que no daban abasto y que tenían una moto que a veces no funcionaba. Pero eso no por falta de recursos, es por asignar mal recursos. Me parece que hay un fracaso fenomenal del Ministerio del Interior. Creo que también hay un tema que es cierto, que está, me parece, un poco en el fondo de lo que decía Orsi, en el ellos y nosotros, es esto de la fractura social. Claro. A mí no me gusta plantearlo tampoco como ellos y nosotros. Pero hay un tema de que convivimos con un país en el que el ingreso de las personas mejoró en los últimos 14 años, pero que hay una fragmentación cultural, sobre todo, que ha aumentado. Y la pobreza no monetaria ha aumentado. Entonces, ese es el tema que, si uno quiere encararlo desde un punto de vista más social, hay una fragmentación social creciente y eso es gravísimo. Ahora, la policía como tal tiene que actuar con mucha mayor firmeza de lo que le venía haciendo, porque si no se produce una reacción que a mí me preocupa mucho, que es esto de que la gente quiere hacer justicia por mano propia. Claro. Y ambienta soluciones violentas y fascistas. Exacto. Bueno, antes de la violencia por mano propia están ocurriendo estas manifestaciones que cortan el tránsito, ¿no? Nada menos, ¿no? Civismo puro. Eso, estamos hablando de otra cosa. Que en esa manifestación hay gente que dice vamos a tener que tomar las cosas en nuestras manos. Claro, y eso a mí me preocupa muchísimo, no solo porque pueden ocurrir tragedias a partir de eso, claro, sino porque se ambientan soluciones populistas de que salgan con soluciones fáciles al tema de la seguridad, tipo pedir la pena de muerte. Y a mí me preocupa porque el Estado no hace lo que tiene que hacer, la cosa se va, el péndulo se corre demasiado para el otro lado y terminamos pidiendo cosas extremas. Bueno, los arrestos ciudadanos son de algún modo una deformación, ¿no? Ayer mismo se informaba... Eso no está mal. Sí, más o menos. Es una figura prevista, ¿no? No, pero fíjate lo que pasó en este comercio de venta de celulares en Puntas de Manga. El dueño, junto con los empleados, detuvieron a un asaltante armado que había intentado rapiñarlos. Se le fueron encima, en fin, tuvieron una pelea, una lucha con él y lo dominaron. Pero estaba armado, estaba armado. Después resultó, además, había hasta un detalle tragicómico allí, porque resultó ser el hijo de un cliente que después se acercó a pedir disculpas al comerciante y dijo, bueno, el problema es la gente con la que se junta, no puedo controlarlo, disculpame, etcétera. Pero, ¿y qué pasaba si en ese forcejeo con el botija terminaba alguien muerto? Lograron arrestarlo, lograron controlarlo, pero nunca sabés cómo reacciona el otro, ¿no? Pero no solo eso, yo vi una lista en un diario donde la mitad del artículo eran los peligros que existían de pasarte si detenías a alguien. Así que, por lo tanto, yo voy a pasar telegramas sobre este tema. Primero, que estamos como nunca antes en materia de delito, estamos como nunca antes en materia de delito.
que la proporción entre los dólares que invertimos en seguridad, que es enorme y que está bien, que hay que hacerlo, porque la policía estaba en la miseria, cobraba mal, etcétera, etcétera, agrava el diagnóstico, Tenés más policía y tenés más delito. ¿Qué es peor que eso? Tercero, que la sociedad uruguaya se va a embrutecer, se va y se está embruteciendo. ¿Tá? Cuarto, ¿quiénes son las víctimas principales? Las víctimas principales son los más pobres. Pero mi mujer va a gimnasia sin celular y yo le digo que lleve 1.000 pesos por si le pasa algo, y es en Pocito y camina 5 cuadras. ¿Tá? Eso nunca en mi vida pensé que iba a pasar en el Uruguay. Y eso pasa, con todo pasa. Sexto, acá no hay dos Uruguay a la vieja usanza, es cierto. Yo escribí un artículo, me cito porque cuando uno escribe, lo elaboró, lo pensó. O sea, hay dos Uruguay muy diferentes a la de la vieja usanza. Porque además de un lado de ese Uruguay hay gente con plata. ¿Tú te crees que los que manejan en algunos barrios las bandas que reclutan gente para matar, etcétera, es gente pobre? No, los que están arriba de la pirámide son delincuentes con plata. Sí. Los dos Uruguay que hay, ellos y nosotros, no al estilo viejo, esa es una no al estilo que vos decís, Carlos, eso ya pasó. Muy peligrosa. Será peligrosa, pero es la realidad. Cuando la realidad, terminás alentando reacciones. Yo te voy a decir complicadas. que no son los pichis, para nada. Sí, vos decís eso, pero ¿cómo es leído Bueno, después? yo digo lo que creo que la gente me parece que tiene que razonar. Hay un 2,5%, incluyendo los 11.000 presos que manejan una parte del delito desde la cárcel, más otros 25.000 que están afuera, más familias que están sometidas a la presión de depender del delito para vivir, que no son más de, yo creo que llegarán entre todos a 50, 60.000 personas, que no son el 8,5 ni el 39,5% de pobres. Yo no sé esas estadísticas. Bueno, vos las estadísticas no te gustan, pero las pero usás. es que no hay forma de saber cuántos realmente están sometidos. Sí. No hay manera. Si no lo sabe la policía, es que la policía está chupándose el dedo, porque la inteligencia policial lo puede saber perfectamente. Y yo te digo que el Cuando problema... te dicen que el problema empieza en las cárceles, estamos también, todos locos. También, no, pero no es verdad, también. Es un disparate. No empieza, pero continúa. La cárcel no ayuda en absoluto, pero es absolutamente falso que el problema empiece en las cárceles, como dijo Bonomi. El delito empieza en núcleos familiares que han aceptado la delincuencia como una forma de vida. Ahora, si seguimos explicándolo sin medidas, si seguimos, todo lo que sea políticas sociales hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que darle casas. Mirá, hoy si cayera un rayo en el Uruguay y aparecieran una vivienda para cada una de las familias pobres del Uruguay y le damos vivienda, yo te puedo asegurar que al otro día lo que hay es un mercado de Waterclaw. Exacto, no sirve de nada. Acá lo que hay que parar es la delincuencia para que no se nos pudra la sociedad uruguaya.